Bueno, estamos muy contentos con nuestra fórmula predictiva, la que nos dice lo que estoy escribiendo aquí y que ni más ni menos, ya lo he insistido, quiere decir que si conocemos la magnitud inicial, la cantidad de tiempo que ha de transcurrir y conocemos la tasa de crecimiento per cápita por unidad de tiempo, entonces de esa manera vamos a poder predecir la cantidad después de n unidades de tiempo. Ya vimos también que el problema inverso también tiene sentido, es decir, el problema que nos dice cuánto tiempo ha de transcurrir para que del original quede tal cantidad. Ya lo hicimos. También vimos que tiene sentido hablar de cuando la tasa de crecimiento es negativa, porque en ese momento, en ese caso, vamos a hablar de procesos de crecimiento a tasa constante. Pero hoy vamos a dar un brinco muy importante. La cuestión está en que todo el desarrollo, recuerden ustedes, ¿verdad? Recuerden ustedes que la definición original de la tasa de crecimiento es, disculpen el cochinero, es n más 1 menos p de n entre p de n, donde aquí arriba teníamos el incremento en una unidad de tiempo. Ya lo vimos, pero quiero insistirles que así está definida la tasa de crecimiento. Está definido como el incremento en una unidad de tiempo con respecto a lo que teníamos antes. ¿Por qué puede resultar eso problemático? Pues puede resultar problemático porque si yo quiero saber cuál es el valor futuro de una magnitud en fracciones de la unidad, lo comentábamos ayer que teníamos el problema de la intensidad del rayo luminoso que entra al mar, estábamos midiendo la unidad de profundidad en decenas de metros, y si a mí se me antoja medir, calcular cuál va a ser la intensidad de la señal luminosa, del rayo luminoso al 0.1 de la unidad de profundidad, que vendría siendo un metro, pues tendría que poder hacerlo, pero como que me da ñañeras utilizar este formalismo, puesto que la tasa está definida por unidad de tiempo, o en este caso por unidad de profundidad, no para fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un truco muy bonito. Hay trucos en matemáticas que le dan a uno vergüenza. Este no, este es un truco legítimo. Y el truco es el siguiente. Vamos a suponer que yo voy a poner el valor de la magnitud P después de T unidades de tiempo. Ya no pongo N, pongo T para enfatizar que voy a hablar ya de la variable continua T, no de la variable discreta N. Sin embargo, para valores de T enteros sirve esta fórmula, entonces lo escribo y pongo P de 0 por 1 más Q elevado a la T. Esta fórmula sirve siempre y cuando T tenga valores enteros, porque no es lo mismo que, porque no es otra cosa más que lo mismo escrito de otra forma. Pero entonces voy a suponer que existe, vamos a suponer que existe un número K, tal que P de T, que sabemos que es igual a P de 0 por 1 más Q a la T, sea igual a P de 0 por E a la K por T, donde este es nuestro viejo conocido, el número E, uno de los números más famosos y más importantes en la matemática, la base de los logaritmos naturales, y que tiene propiedades lindísimas.
Entonces hacemos esta suposición. Suponemos que existe una K tal que esta igualdad se da. Pues fíjense ustedes que no hay mejor manera de demostrar la existencia de la K que mostrándola, que exhibiéndola. Entonces agárrense esta parte de la expresión y despejen la K, por favor. Entre todos vamos a despejar la K. Bueno, aquí tengo una igualdad. Veo que esta igualdad tiene el mismo factor de ambos lados, lo cual me permite tacharlo. Y me va a quedar, lo voy a poner al revés, escribo el lado derecho primero, E a la K por T, y eso va a ser igual a 1 más Q elevado a la T. Lo que sigue es sencillísimo. A ver, yo les digo, a como dé lugar, me despejan la K, pues dicen ustedes, pues voy a calcular el logaritmo de ambos lados de la igualdad. Ya les mencioné que mientras no se diga otra cosa, cada vez que yo escriba log por logaritmo, va a ser el logaritmo natural. Entonces calculo el logaritmo natural de ambos lados, y como aquí tengo un exponente, me queda K por T por el logaritmo de E, que es 1 porque estoy en esa base, y de este lado me va a quedar T por el logaritmo de 1 más Q, utilizando las reglas de los logaritmos. Esta T y esta T las borro, y pues ya me quedó, ¿verdad? Ya me quedó que la K que estoy buscando no es otra cosa que el logaritmo de 1 más Q. ¿Está bien la cuenta? Creo que está bien la cuenta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante porque ya tengo yo la expresión P de T igual a P de 0 por E a la K por T como una alternativa para esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos aquí es muy buena. Nos sirvió ya para todos los ejemplos anteriores, pero así como está escrita solamente sirve para cuando T es entero, es decir, cuando tiene esta forma. Acá no. Acá estamos suponiendo que existe una K que se da, que tiene esta igualdad, y por lo tanto esta fórmula vale para todo T en los reales. Y esta fórmula para T en los reales coincide con esta cuando T es entero, pero cuando es discreto, cuando tiene valores en los enteros, perdón, cuando tiene valores en todos los reales, vale por sí misma. ¿Juega? Entonces esta nos va a servir muchísimo, puesto que es una expresión que vale para todos los reales. Y van a decir, entonces tiramos a la basura esta. No, no la tiren a la basura. Hay muchos procesos que son inherentemente, intrínsecamente discretos, y entonces en ellos es muy fácil calcular la Q. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Simplemente hay que hacer esta operación, pero de todas maneras, ¿verdad? Las dos son válidas. Esta incluye a esta, pero no la sustituye. Vamos a ver un par de ejemplos para que vean la fuerza que tiene esta expresión, y cómo, por fin, por si ya están desesperados, ya van a aparecer por ahí unas ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces voy borrando esto que tengo aquí. Esto también, porque la voy a copiar acá arriba para tenerla siempre como referencia. ¿Qué me dice? Me dice que la fórmula predictiva ahora es esta que tengo acá. Dicho sea de paso, recuerden ustedes que esta es la tasa de crecimiento per cápita por unidad de tiempo.
A esta le vamos a poner también nombre. Esta se va a llamar la tasa instantánea de crecimiento. Anótenlo por ahí porque va a ser importante después. La tasa instantánea de crecimiento. Y ahora les voy a contar una historia que va a ser la motivación para hacer el primer ejemplo utilizando esta expresión que tenemos aquí arriba. Y la historia es la siguiente. La historia es que en algún momento, creo que no sé si fueron unos pastores o unos niños buscando una pelota que se les había perdido. El chiste es que alguien entró a unas cavernas que están en el sur de Francia, en una población que se llama Lascaux, y de repente vieron que había unas hermosísimas pinturas rupestres. Vinieron los arqueólogos, vinieron los historiadores, vino todo el mundo y determinaron la antigüedad que tenían estas pinturas. ¿Cómo se le hace para determinar la antigüedad que tienen restos arqueológicos? Porque pues los grafiteros, los que hicieron estas pinturas de las cavernas de Lascaux, pues no dejaron ahí abajito, ¿verdad? Pintado en tantos mil años antes de Cristo. No, la manera de asignarle una fecha a los restos arqueológicos es una manera muy linda. De hecho, al químico que la descubrió le mereció ni más ni menos que el premio Nobel. Y se llama datación de fecha, datación utilizando la técnica del carbono 14. ¿En qué consiste la datación utilizando la técnica del carbono 14? Consiste en que el carbono que forma la mayor parte el carbono tiene el porcentaje mayor de nuestro constituyente de nuestro cuerpo. Es decir, estamos hechos de carbón más otras cosas. Estamos hechos de carbón más agua, que quiere decir oxígeno e hidrógeno, más un poquito de calcio, más una pizquita de cloro, más tantitito de sodio y un poquito de lo demás. Pero estamos constituidos en un porcentaje muy elevado de carbón. Sin embargo, el carbón es un elemento que tiene isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede variar su número atómico y sigue siendo carbón. Entonces, el carbón normal, el que nuestro cuerpo utiliza para construir nuestros huesos y nuestros músculos y todo lo que somos, es el isótopo carbono 12. Entonces, ¿dónde entra el cuento aquí el carbono 14? Entra el cuento porque si este es el planeta Tierra, nosotros estamos siendo bombardeados todo el tiempo por rayos cósmicos, que son rayos muy energéticos que se generan lejísimos en las estrellas y viajan todo lo que tienen que viajar y nos están bombardeando todo el tiempo. En este mismo momento que estamos platicando, hay rayos cósmicos entrando a la atmósfera, pero cuando en la atmósfera el carbono existe en forma gaseosa como anhídrido carbónico y como monóxido de carbono. Llega un rayo cósmico y choca con una molécula de dióxido de carbono o de monóxido de carbono y transforma el carbono 12 en carbono 14, que es de lo que estamos hablando. Sin embargo, el carbono 14 es un isótopo que no es estable. ¿Qué quiere decir que no es estable? Que una vez que el rayo cósmico transforma el carbono 12 en carbono 14, este carbono 14 empieza a degradarse. ¿Cómo? Como es un isótopo que no es estable, empieza a emitir radiación tratando de regresar a su configuración estable. Entonces es un elemento radioactivo. Y la radiación que emite
al medio ambiente, ¿verdad? Es para regresar al carbono 12. Pero sin embargo, existe un fenómeno muy chistoso, eh, un equilibrio entre lo que se va desintegrando de carbono 14 y lo que se está formando gracias a la radiación cósmica. Entonces, se está produciendo, pero también se está degradando, pero de tal manera que la proporción de carbono en la atmósfera, que es carbono 14, ya encontró un estado de equilibrio estable. Entonces, los químicos, los físicos atmosféricos saben de todo el carbono que hay en la atmósfera, cuánto es de carbono 14 y cuánto es de carbono 12. Carbono 12 porque es el isótopo estable y el carbono 14 porque ya está en equilibrio lo que se forma con lo que se desintegra. ¿Estamos? Bueno, entonces ya, pues ahí está el CO2. Pero resulta que el CO2, ¿verdad? Entra a una plantita, más bien la plantita lo captura y el CO2 más el agua en las hojas de la planta más la radiación solar producen el fenómeno de la fotosíntesis y entonces este gas carbónico se integra al carbón que constituye la planta, que también se encuentra en equilibrio con la atmósfera. Por lo tanto, todo ser vivo, nosotros, las plantas, los cochinitos, todo ser vivo, tenemos en nuestro cuerpo el mismo porcentaje de carbono 14 del que existe en la atmósfera. Espero no estarlos aburriendo. Pero la planta se muere. No, bueno, llega una vaca, se come la planta. ¿Y qué pasa? Pues como se come la planta, se come tanto el carbono 14 como el carbono 12 que tiene la planta. Entonces la vaca que come plantas también tiene el mismo porcentaje en su cuerpo de carbono 14 del carbono 14 que existe en la atmósfera. Llegamos nosotros, nos comemos a la vaca. Entonces nosotros en nuestro cuerpo tenemos el mismo porcentaje de carbono 14 que existe en la atmósfera. Pero ¡pum! Nos morimos. Nos morimos. Ahí está un muerto. Entonces, en ese momento ya no comemos, ya no incorporamos nuevo carbono 14. Entonces, el carbono 14 que tenemos en nuestro cuerpo ya solamente está sometido al proceso de desintegración. Es decir, cada vez tenemos menos porque se va desintegrando. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, entonces lo que sí saben los científicos, por aquí debo tener apuntado el dato, y si no me lo invento, ya saben que nunca me detengo por eso, los científicos saben que la vida media, ahora lo vamos a definir matemáticamente, del carbono 14 es de 5.730 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros guardamos aquí en un cajón 1 kilo de carbono 14 y venimos y lo buscamos dentro de 5.730 años, va a quedar solamente la mitad de ese kilo que guardamos. Eso quiere decir la vida media. La vida media es el tiempo que ha de transcurrir para que la cantidad inicial se reduzca a la mitad. Y esa cantidad es independiente de la cantidad inicial. Es decir, da lo mismo si yo tengo 1 tonelada de carbono 14 o si yo tengo 5 gramos de carbono 14. A los 5.700 años va a quedar la mitad de lo que tengo ahorita. Bueno, entonces el premio Nobel se lo dieron al tipo que se le ocurrió lo siguiente. Dice, ¿por qué no extraemos una muestra del tejido orgánico muerto? Vemos
¿qué porcentaje de carbono 14 contiene? Lo comparamos con el dato que conocemos, que es el carbono 14 que está en la atmósfera, y de esa manera podemos saber cuál es la edad, la antigüedad que tiene la muestra. Este es un método fantástico, pero este método tiene un problema. No es un problema, tiene una restricción que solamente sirve para asignarle fechas a objetos de origen orgánico, huesos, troncos, restos de plantas, restos de animales, solamente que sean de origen orgánico. No sirve para asignarle fechas, antigüedad, a pedazos de roca, a un hacha, a una vasija, pero para eso existen otros métodos muy parecidos. Luego platicamos de los otros métodos muy parecidos. Primero que nada quiero que reflexionen en lo que acabamos de decir ahorita, porque vamos a hacer un ejercicio que espero que lo encuentren interesante y además de lo interesante que lo puedan encontrar, vamos a estrenar esta fórmula y sus variantes. Bueno, entonces vamos a jugar, bueno, acuérdense, la vida media son 5.730 años. Lo voy a poner aquí para que no se me olvide, me pongo un recordatorio, 5.730 años. Es la vida media del carbono 14. Dejo esta fórmula arriba porque es el personaje principal de la sesión que estamos llevando a cabo. Y nosotros somos los exploradores. Y llegamos y nos encontramos un pedazo de hueso en las cavernas de Lascaux. Traemos el aparato que mide el porcentaje del carbono 14 y nos encontramos que tiene solamente el 12.7% del carbono 14 que está en equilibrio en la atmósfera y dentro de nuestros cuerpos. Entonces, con ese dato, y solamente con ese dato, los reto, no los reto porque lo vamos a hacer ahorita, los invito a que entre todos determinemos la edad que tienen las cavernas de Lascaux. Y como ya saben que a mí me gustan mucho los datos curiosos, ya están que les hormiguean las manos para ir a ver en la Wikipedia las cavernas de Lascaux. Entonces, el único dato que nos dan es, bueno, de hecho nos dan dos. Nos dicen que la muestra que rescatamos tiene el 12.7% del original, pero el dato que se sabe es que la vida media del carbono 14 es de 5.700 años. ¿Listos? Va a estar muy fácil. Entonces, supongamos que tengo la cantidad inicial P0. Entonces, ¿qué debe de suceder después de 5.730 años? Después de 5.730 años, debe de suceder que solamente me queda la mitad de la cantidad inicial, por una parte. Pero por otra parte, tenemos que P de 5.730 años obedece esta expresión. Lo escribo. P de 0 por E a la K por 5.730 años. ¿Lo vieron? Esto porque es el dato. El dato de la vida media. Después de 5.730 años me queda la mitad. Y esto porque simplemente sustituir la variable independiente 5.730 y así queda la fórmula. Pero esta situación la hemos encontrado ya en los ejemplos anteriores. Dos cosas son iguales a una tercera, tienen que ser iguales entre sí. Lo que quiere decir que P0 entre 2 debe de ser P0 por E a la K por 5.730.
Y aquí, ¿qué es lo único desconocido? Lo único desconocido es la tasa instantánea de crecimiento. Pero inmediatamente nos damos cuenta que este y este lo puedo cancelar. ¿Recuerdan lo que les decía ayer? Cualquiera es capaz de cancelar. Pero todos nosotros lo que tenemos que pensar es en las consecuencias de hacer esta cancelación. Y las consecuencias son que una vez que determinamos esta constante, no va a depender de la condición inicial, puesto que algebraicamente ya se borró la condición inicial. Bueno, entonces échenle todas las herramientas matemáticas que conozcan para despejarla acá. Y entonces me dicen todos, pues está re fácil, profe, porque como está montado en un exponencial, calculo los logaritmos de ambos lados de la expresión. Del lado izquierdo me queda el logaritmo de un medio, y del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K por 5.730 años. De manera que la tasa instantánea es el logaritmo de un medio dividido entre 5.730. Dense cuenta de una cosa, y es que el logaritmo de un número que está entre 0 y 1 va a ser negativo. Entonces, cuando ese número negativo lo divide entre esto, todo el cociente me va a dar negativo, lo que quiere decir que esta tasa negativa es una tasa de decaimiento, de crecimiento. Qué bueno. Bueno, ya hice yo la cuenta hace rato. El logaritmo de un medio entre 5.730 me va a dar menos 0.123123. No se nos va a olvidar esta expresión. De hecho, es el único número que me sé de memoria. La tasa instantánea del decaimiento radiactivo del carbono 14 es menos 0.123, los dígitos en orden creciente. Ya tenemos razones para estar de lo más contentos, porque entonces esta fórmula, P de t igual a P de 0 por E a la menos 0.123 por el tiempo, es la fórmula que gobierna la dinámica del carbono 14. Quiere decir que si yo conozco la condición inicial, yo puedo, si ahorita tengo 1 kilo, saber cuánto va a haber después del tiempo que ustedes quieran. Muy abusados. T puede ser cualquier número, pero sin embargo, esta constante la calculamos utilizando el dato de que la vida media es 5.730 años. Por lo tanto, tenemos que respetar eso. Y yo puedo poner cuál va a ser el valor futuro de t, el número que quieran, un número real, pero en años. ¿Estamos? Estamos. Pero eso no era lo que quería. Lo que queríamos era que nosotros somos los exploradores y nos encontramos que los restos orgánicos que encontramos en la caverna tienen el 12.7% del carbono 14 original. Pero sabemos que 12.07% es 12.07 entre 100, por lo tanto es 0.127. Entonces yo digo, ¿verdad? P de t, donde no conozco el tiempo transcurrido, de hecho es la incógnita, va a ser 0.127 la cantidad inicial. Órale. Pero P de t es igual a la fórmula predictiva. Es igual a P0 por E al valor de esta constante de la tasa instantánea, que ya lo conocemos, ¿verdad?
Y una vez más nos encontramos con la misma situación, una y otra y otra y otra vez. Si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Entonces igualo estos dos lados que tengo por acá y vamos a tener lo siguiente, que 0.127 por P0 va a ser igual a P0 por E a la menos 0.123 por T. ¿Y cuál es la incógnita aquí? Es el tiempo, puesto que queremos saber la edad que tiene la muestra. Una vez más, esto de aquí se tacha, con esto de aquí se tacha, y simplemente tengo que despejar el tiempo. Ya saben todos ustedes cómo hacerlo. Lo voy a escribir en este rinconcito porque ya vamos a pararle por aquí dentro de un momento, ¿verdad? Logaritmo de ambos lados, ¿les queda claro? Bueno, si no me lo preguntan en la sesión interactiva o en el Telegram, entonces me va a quedar logaritmo de 0.127 va a ser igual a menos 0.123 por el tiempo. Lo escribo por acá, ya me da flojera borrar. Logaritmo de 0.127 va a ser igual a menos 0.123 por el tiempo. Despejamos el tiempo y hacemos las cuentas. Ojo, el logaritmo de un número entre 0 y 1 va a salir negativo, pero cuando este lo pase dividiendo, este signo negativo se va a cancelar con el signo negativo de acá y me va a quedar el tiempo positivo. ¿Qué tiempo va a ser ese? Va a ser el tiempo transcurrido en años para que una muestra de carbono 14 se haya disminuido 12.7%. Entonces, acá atrás de nosotros están los arqueólogos esperando que nosotros los matemáticos terminemos el ejercicio porque están ansiosos por saber, porque ellos no saben las matemáticas, porque están ansiosos de saber el resultado. Sacamos en la calculadora este logaritmo, lo dividimos entre este número y nos va a dar, aquí le ponemos un aprox porque no me consta que sea exactamente, pero nos va a dar 17.000 años. Entregamos el resultado a los arqueólogos, cobramos nuestros honorarios, nos vamos felices con nuestro cheque a buscar otro arqueólogo que quiera saber qué edad tienen sus muestras arqueológicas. Entonces, todo esto es real. Los datos son reales. En la cueva de Lascaux encontraron 12.7% de la cantidad de carbono 14 original y mediante este procedimiento se determinó que las muestras tenían 17.000 años, lo que es oro molido para los arqueólogos, ¿verdad? Este es un dato importantísimo, ponerle la fecha a una muestra arqueológica. Bueno, le voy a parar tantito, tengo que hacer limpieza aquí en el pizarrón. Nos vemos al rato.